La sala del tribunal en Bakersfield, California, era un horno de tensión. El sudor perlaba las frentes, no solo por el sofocante calor del verano, sino por el peso de lo que estaba por venir. Los teléfonos estaban en silencio, las respiraciones contenidas. Todos los ojos se fijaban en el estrado, donde el juez Alistair Monroe, un nombre grabado en la historia legal local, se preparaba para dictar una sentencia que alteraría una vida para siempre. Monroe tenía 64 años, una reliquia de la justicia con 38 años de toga negra y veredictos implacables. Su rostro mostraba las líneas de un hombre que había visto demasiado, que había juzgado demasiado. La misericordia le era ajena. En la mesa de los acusados estaba Elijah Knox, de 25 años, un joven delgado con ojos marrones intensos y cicatrices que la vida dejó sin pedir permiso. No había lágrimas ni labios temblorosos, solo una mandíbula trabada por la incredulidad. Siempre había afirmado que era inocente, que él no era el encapuchado armado que robó la joyería Winstons y dejó a un hombre desangrándose en el suelo. Pero la sala del tribunal no escuchó. La evidencia, una huella en el arma, identificaciones dudosas de testigos y un video de vigilancia demasiado borroso hablaba más fuerte. Elijah Knox, comenzó Monroe, con voz de hierro, ha sido hallado culpable por un jurado de tus iguales. El daño causado no puede deshacerse. Tus acciones fueron frías, calculadas y sin remordimiento. Un sollozo quebró el silencio desde la última fila. Darlene, la madre de Elijah, sostenía una foto de él a los 9 años, vestido con un disfraz casero de bombero, sonriendo a un mundo que aún no temía. Te sentencio a 60 años en prisión estatal. El mazo golpeó como un trueno. Elijah no lloró, solo se giró, cruzando la mirada con su madre, con una expresión que gritaba «Lo siento», y luego desapareció, tragado por las cadenas y las sombras. El juez Monroe regresó a sus cámaras, sirvió café amargo y lo miró como si pudiera explicarle la inquietud que le burbujeaba en las entrañas. La ley había hablado, se había hecho justicia, pero la verdad resultaría más escurridiza. 2 meses después, Monroe se encontraba solo en su estudio. La jubilación le susurraba dulces promesas, pero algo más profundo le carcomía la conciencia. Un nuevo caso había llegado a su escritorio, una denuncia rutinaria por mala conducta policial. Revisaba los documentos con desgano, hasta que un nombre cayó como una chispa en gasolina. Elijah Knox. Se congeló. Enterrado en el registro de evidencia, había un arma, mismo modelo, mismos rasguños, recuperada durante un robo distinto, ocurrido 2 días después del robo en Winstons. Un robo en el que Elijah no era sospechoso. La respiración de Monroe se cortó. Corrió a verificar el número de serie. Era idéntico al arma del caso de Elijah, el supuesto arma humeante. Pero ¿cómo podía estar la misma arma en 2 lugares distintos al mismo tiempo? No podía, a menos que nunca hubiese estado en Winstons. Monroe sabía lo que tenía que hacer. Llamó al único hombre en quien confiaba, el investigador retirado Calvin Ross, un ex policía curtido que despreciaba a los agentes corruptos. Sobre panqueques y café negro en una cafetería de carretera, Monroe expuso lo que había encontrado. «Esto no es incompetencia policial», murmuró Calvin hojeando las notas. «Esto es una trampa». Durante las siguientes semanas, ambos revisaron archivos, informes y testimonios. La historia se desmoronaba. Descubrieron que la pista anónima que llevó al arresto de Elijah provenía de un celular desechable vinculado al detective Brent Collier, el investigador principal del juicio. Peor aún, localizaron a un testigo clave que confesó haber sido coaccionado. El detective Collier dijo que si no señalaba a Elijah, me acusaría a mí, confesó el hombre temblando. No sabía qué más hacer. Era una casa de mentiras, construida ladrillo a ladrillo, y Elijah Knox era el cimiento que la sostenía.
Una noche, Calvin irrumpió en el estudio de Monroe con una memoria USB. «Tienes que ver esto». En ella había imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera frente a Winston's, fechadas el día del robo. Mostraban a un hombre alto con chaqueta policial saliendo del callejón tras la tienda con un bolso, el mismo que, según la policía, fue hallado en la unidad de almacenamiento de Elijah. Era Brent Collier. Las manos de Monroe temblaban. «Dios mío». Collier no solo había incriminado a Elijah, había orquestado todo el robo, y el sistema judicial lo había tragado entero. Monroe presentó una moción de emergencia para reabrir el caso de Elijah, adjuntando cada evidencia incriminatoria. También presentó una denuncia federal contra Collier y el Departamento de Policía de Bakersfield. La reacción fue inmediata. Periodistas lo acosaban. Amenazas anónimas llenaban su buzón de voz. Una mañana encontró «Déjalo o sangra», pintado con aerosol en su garaje, pero no se detuvo. En una sala llena, Monroe mostró el video de la gasolinera. «Este hombre», dijo señalando la pantalla, «es el verdadero criminal, el verdadero traidor del sistema». La sala estalló. Collier, sentado en la galería, fue arrestado en el acto. «Estás acabado, Monroe», espetó al ser escoltado. Pero Monroe no se inmutó. La justicia ya no era una carrera, era un llamado. El nuevo juicio comenzó bajo otro juez. Elijah, ahora más delgado, pálido, pero no quebrado, se sentó nuevamente en la mesa de la defensa. Esta vez, el ambiente estaba cargado de esperanza. La verdad, desnuda, era innegable. Las huellas digitales, manipuladas desde una base de datos interna. El bolso, sembrado, los testigos, intimidados y sobornados. Cuando el juez anuló la condena de Elijah, la galería estalló en aplausos. Darlene se derrumbó en los brazos de su hijo llorando. Monroe, observando desde el fondo, dejó caer una sola lágrima. Había ayudado a encerrar a un hombre inocente y ahora, al fin, lo había liberado. Collier fue acusado de múltiples delitos: manipulación de pruebas, obstrucción de la justicia, crimen organizado. La investigación se amplió, desenterrando décadas de mala conducta. Varios oficiales renunciaron o quedaron bajo investigación. Monroe, antes símbolo de la ley implacable, se convirtió en ícono de redención. No todos lo apoyaban. Algunos lo llamaron una vergüenza. Otros susurraban que había perdido la razón, pero empezaron a llegar cartas de víctimas de condenas injustas. Familias compartían sus historias. La marea estaba cambiando. Elijah, ahora libre, no perdió el tiempo. «Perdí años», dijo en una rueda de prensa, «pero voy a usar lo que me queda para luchar por personas como yo». Fundó una organización sin fines de lucro, Cadenas Rota, que brinda asistencia legal a los acusados injustamente. Y Monroe se unió a la junta directiva. En un mundo que juzga demasiado rápido y escucha demasiado lento, la historia de Elijah Knox y el juez Monroe es una grieta en el espejo de la justicia. Revela que incluso los sistemas más venerados pueden fallar, que la culpabilidad puede fabricarse y la inocencia enterrarse bajo la conveniencia y la ambición. Pero también muestra algo más, que el cambio es posible, no solo a través de protestas o titulares, sino mediante el coraje, a través de personas como Monroe, que se atrevieron a admitir que estaban equivocados, y de jóvenes como Elijah, que se negaron a dejar que el rencor ganara. Si esta historia te conmovió, no dejes que termine aquí. Apoya organizaciones como Proyecto Inocencia o Cadenas Rota. Comparte esta historia. Las condenas injustas no son estadísticas, son vidas rotas. Alza la voz cuando el sistema guarde silencio, porque a veces la justicia no llega cuando cae el mazo. A veces empieza con quien se atreve a levantarlo de nuevo. Dale like y suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el corazón.